Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, Castnomics. Conversamos con Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva semana, otra vez súper noticiosa de Animales Políticos. ¿Cómo estás, Cristóbal Belolio? ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. 48 horas alcanzamos a profundizar sobre el giro valdiviano, ¿cierto? Sobre lo que ocurrió en la Universidad Austral con la ministra de Ciencia, ¿cierto? Esta agresión que sufrió. Y a las pocas horas el gobierno, que ya yo diría que estaba surfeando correctamente lo que pasó en Valdivia, ocupándolo a favor de su discurso más bien portaliano, de orden, de autoridad, de respeto, vuelve a un tema que había dejado esbozado en campaña. Es hora de reactivar la economía y presenta, ¿cierto?, las líneas matrices de su proyecto que debería estar entrando al Congreso luego. Claro, proyecto que tiene este nombre de ley de reconstrucción, aunque la reconstrucción no es el punto fundamental, a mi entender por lo menos. Esto es básicamente una reforma tributaria, ¿no? Con un par de cositas por los lados que tiene que ver con algunas medidas de contención de gasto, con financiar también la reconstrucción, y eso le da el nombre, que es un nombre tal vez más atractivo, pero es básicamente una gran reforma tributaria con hartas medidas. Y medidas que es interesante porque se ha generado toda una discusión económica que la vamos a tener en la segunda parte con nuestro invitado, pero también una discusión política porque aquí viene la carrera de cómo se encuadra esto, ¿no? El que le pone el marco de discusión es el que de alguna manera gana la primera batalla, y creo que esta primera semana ha estado muy marcada por eso. Este es un proyecto que todavía no existe en la práctica, debería entrar al Congreso ya con su informe financiero y con todos los detalles, su redacción entre martes y miércoles. O sea, hoy día tenemos los grandes titulares que esbozó el presidente, que luego hubo una minuta y que algunos ministros se han desplegado para explicar. Pero la primera gran batalla es por decir qué es esto, ¿no? Y cómo lo lee y cómo lo ve la opinión pública. Sí, yo tengo ahí ¿cómo se llama? Un matiz, como se decía en otros gobiernos. Efectivamente, reconstrucción me parece un poquito arrogante, ¿cierto? Como decir, estamos en el suelo y hay que reconstruirnos en todo sentido. No solamente las viviendas que se perdieron en el Bío en Viña, sino que hay que reconstruirnos económica, moralmente, no es para tanto, ¿cierto? Por eso yo hablo más de reactivación, y efectivamente aquí la reforma tributaria pareciera ser el pilar de esta reactivación, bajo el entendido, y aquí, insisto, político, después vamos a hablar de lo económico, efectivamente, bajo el entendido político de que para que haya más crecimiento en Chile y por ende más prosperidad económica en el país, hay que facilitar el clima de los negocios. Lo estoy poniendo así como también en gran titular. ¿Y cómo se facilita el clima de los negocios? Haciendo que los empresarios tengan más facilidades, ¿cierto? Y por ejemplo, la cuestión principal es bajarle los impuestos a la empresa, aparte de otras cuestiones que seguramente vamos a conversar. Pero yo creo que ese es, la palabra ideología tiene mala prensa. Aquí yo ocupo ideología, como tú sabes, sin un sentido peyorativo, como una visión de mundo. La visión de mundo que impera en el entorno de Cast es que para que haya prosperidad económica se necesita que las fuerzas del mercado se desaten lo más libremente posible. Claro, y ahí hay una primera cosa interesante, creo yo, que es que si uno tuviera que poner las cosas en un polo de ideológico versus pragmático, de nuevo, no diciendo que una cosa sea buena ni otra mala, ¿no? Sino que de pronto hay proyectos, intenciones, gobiernos que son más apegados a tenemos esta manera de ver el mundo y queremos llevarla adelante como sea, versus otros que dicen más bien, mira, la visión de mundo algo bien fluido, más bien tenemos que amoldarnos a las circunstancias. No importa el color del gato, lo importante es que case ratón. Eso, que es la famosa frase de Deng Xiaoping, ¿no? Cuando hace las reformas de la China comunista. Claro. A este gobierno le importa mucho el color del gato. Sí, claro. Le importa un montón el color del gato. No es Lavín. No, para nada. Es lo contrario de... De hecho, Lavín tiene esa famosa frase cuando le contesta a Pinochet, ¿no? Que Pinochet en su momento decía que, lo escribía en la columna del fin de semana, que las reformas de los Chicago Boys eran cuidar a los ricos. Y Pinochet decía, hay que cuidar a los ricos para que den más, ¿cierto? Y Lavín decía, los ricos se cuidan solos, ¿no? Le hacía esa contestación. Esta es una reforma que le importa mucho el color del gato. O sea, hay una ideología muy clara detrás que dice aquí fundamentalmente hay que, como dices tú, como dar todas las facilidades posibles para la inversión, sobre todo para la gran inversión, ¿no? Sí. Y eso es lo que va a ayudar a la economía. Y a mí me sorprende hasta cierto punto lo poco pragmático que es considerando el momento que tenemos, porque esta es una reforma que se presenta tal como se había pensado probablemente durante la campaña del año pasado. O sea, todo lo que ha pasado en este mes con la crisis del petróleo, con la decisión que toma el gobierno de decir aquí esta crisis se la va a traspasar completamente a la gente, con todo el discurso de austeridad que eso significa, decir, no hay plata, no hay un peso para ese subsidio a los combustibles, y sin embargo presentas una reforma donde básicamente dices, bueno, parece que sí hay plata para hacer que grupos
adinerados de la sociedad paguen menos en impuestos, considerando que eso va a traer un beneficio a largo plazo. Claro, o sea, no vamos a echar tanto de menos lo que vamos a dejar de recaudar. Claro. ese. Que es mucha plata. Sí, fíjate una cosa que me llamó la atención a propósito del discurso que dio el presidente en cadena nacional el día miércoles en la noche. Sí, Es que parece que este último mes no hubiese transcurrido. es verdad. Es como que es la misma cadena que él podría haber hecho el día siguiente de asumir. Una cadena que no se hace cargo de nada de lo que ha ocurrido en el último mes, deliberadamente, me imagino, como una manera de decir, todo lo que ha pasado es hojarasca, como decía otro presidente, vamos a lo que vinimos. Claro. ¿Para qué me eligieron ustedes? Y en ese sentido no hay engaño. Ustedes me eligieron para esto. Claro. Y efectivamente el marco que establece el presidente Kast y sus asesores, los que escribieron este discurso, es reactivemos la economía, pero creo que tú también lo mencionas en tu columna, no puede evitar el presidente Kast mencionar lo que no había que mencionar, ¿cierto? Algunos dicen que esta es una reforma que favorece a los ricos, ¿cierto? Como decía, creo que era Lakoff, don't think of an elephant. No menciones un elefante porque si lo dices, automáticamente la gente va a decir, eso es lo que me estaba haciendo ruido. Claro. Algo me tenía medio incómodo respecto Claro, a esto. lo pone sobre la mesa lo que era como el mar de fondo, ¿no? O hay algunos que dicen, está bien, digamos, lo enfrenta el elefante en la habitación y se hace cargo y dice como que alcanza a atajar la objeción antes de que los otros, ¿cierto?, te la pongan. Porque ese es efectivamente el guión que va a tener la oposición. La oposición yo creo que aquí tiene una joya retórica, por así decirlo, diciendo que esta es una reforma que le favorece a los ricos y cómo eso se coincide con todo el discurso que llevábamos adelante. Y especialmente porque, y aquí me voy a ir de tesis, no una tesis, esto es bastante obvio, el estallido social envejeció mal, pero el etos plebeyo de rebeldía contra las élites, de descontento o malestar contra el establishment político y económico, yo creo que se nos desapareció. El estallido envejeció mal porque su expresión institucional, que fue la convención, porque vino la pandemia y pasaron muchas cosas entre medio, pero la derecha, creo que a su propia cuenta y riesgo, como ha dicho el exministro Larroulé, se ha convencido de que esto no fue otra cosa que un estallido electoral. Se ha convencido que esta cuestión fue un golpe blanco y por ende, entonces, toda esa rabia que vimos, todo ese malestar fue ficticio, ¿cierto? Yo no creo que sea así. Y por lo tanto es muy interesante cuando en las encuestas le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con este proyecto? Si el fraseo de la pregunta es, ¿está de acuerdo con el proyecto de reconstrucción nacional? La gente dice, sí. Y de hecho está peleado, pero la mayoría de la gente creo que dice que sí, que está de acuerdo. Es que depende mucho, es muy interesante. Y cuando la pregunta es, ¿está de acuerdo usted que se le baje el impuesto a los ricos? Claro. Es que es súper interesante. Por eso decía que aquí la primera gran batalla es cuál es el marco de esto, cómo se llama, porque las encuestas demuestran, y podemos ver algunos números que traje anotado, la encuesta demuestra precisamente que todo tiene que ver con el frame que tú le pones, con el marco que le pones. Y por eso el gobierno hace este primer esfuerzo de decir esto se va a llamar ley de reconstrucción, porque ¿quién va a estar en contra de reconstruir, no es cierto? Claro. Que es distinto que reforma tributaria o es distinto que ley que fomenta las condiciones económicas para el crecimiento. O sea, hay un frame que es muy importante. Por ejemplo, hay en Chile una sensación de que cuando tú les preguntas a la gente sobre las grandes empresas son malas, las pymes son buenas, las personas son buenas. Exacto. Por ejemplo, mira, en la Criteria preguntaron, ¿usted cree que habría que subirle o bajarle el impuesto? Y ponen los distintos puntos. 73% dice que hay que subirle el impuesto a las grandes empresas. Claro. 73, o sea, no es una cuestión, es una cuestión casi consensual. Y que es el corazón de la reforma que después dicen así apoyar. 73%. Le preguntan, y a las pymes, apenas el 12% cree que subirle a las pymes y el 9% a las personas. Entonces, ahí tienes claro, o sea, si tú vas a hacer una reforma que diga, le vamos a bajar los impuestos a las grandes empresas, estás perdido. No tienes por dónde. Sí. Y de hecho, déjame hacer un pequeño recordatorio de la reforma tributaria a la cual Kast de manera oblicua, pero bastante clara, le echó la culpa, que es la reforma de Bachelet 2, ¿cierto? Y esa reforma, volvemos a este concepto del marco, del frame, el frame fue los poderosos de siempre. Claro. Que era, de hecho, una publicidad que hizo la SECOM, que fue muy polémica en su momento, que esto afecta a los poderosos de siempre y los poderosos se están oponiendo. Para granjearse la simpatía de la opinión pública, para que la opinión pública era, el gobierno se está poniendo de nuestro lado contra los poderosos de siempre, y efectivamente causó mucho escozor. No estábamos acostumbrados a ese lenguaje tan adversarial, tan pendenciero en la política chilena. Y efectivamente el marco ahora
parece ser justamente el contrario. Hay que hacer que los poderosos de siempre puedan hacer fluir ríos de plata. No, vamos a decir la verdad, chorreo para que no instalarla. Para que la situación financiera, para que la situación económica en Chile mejore, ¿cierto? Esa es la expectativa. Y como no hay elecciones a medio camino, ¿cierto? Usted va a ver los frutos de esto quizás no mañana, quizás no pasado mañana. Pero cuando toque rendir cuentas en las elecciones que vienen hacia el final de este periodo, esperamos que ya la cosa haya funcionado y ahí usted evaluará si quiere que nosotros sigamos o no. Y ahí Estoy pensando que claro, ese puede ser como el tiro. Claro, y esa batalla empieza. Y las encuestas que hacen una pregunta un poquito más neutra, ya está de acuerdo o en desacuerdo con lo que anunció el presidente, dicen básicamente que hay un 40, según CADEM, 45 de acuerdo, 49 en desacuerdo. Ya. Preguntan también quiénes son los más beneficiados. Muy parecido. 44% dice los beneficia a todos, 49% esto beneficia a los más ricos. ¿Ya? O sea, hay una... O sea, el que cree está que en la beneficia a pelea. los más ricos generalmente se opone. Por supuesto. Sí. Porque ese es el fraseo. Entonces, las encuestas también muestran que en general el gobierno no subió ni bajó mucho con la cadena. Se mantiene más o menos los mismos niveles de aprobación entre 33 y 43, dependiendo de la encuesta. E Entonces, insisto que eso tiene que ver con que en este aspecto no te están pasando gato no por hay ninguna liebre. sorpresa. Claro, en otros aspectos podríamos decir que sí, Claro, en este no. En este no. Es lo que es. A lo que estaba vinimos. es lo que estaba en el programa de gobierno, es lo que se dijo, es lo que se espera de un gobierno, De derecha. no solamente de derecha, sino con... Tú veas con Súper Antonio de Cast y derecha. ¿qué esperas, po? Sí. Pone la foto del señor, ¿le va a subir los impuestos a la empresa? Yo creo que no. O sea, Claro. es bien coherente Sí. con la identidad, no solo con el programa, sino con la identidad con la cual este gobierno llegó al poder. Y en ese sentido también... Y del ministro Quirós. Y del ministro Que su Quirós. pega un poco ha sido hacer que la pega de los grandes empresarios sea más fácil. Ahora, vamos ahí, yo creo que hay un primer problema político que tiene el gobierno para esta labor, que es la de vender esta reforma, ¿no? De ganar esta pelea de la opinión pública que está dividida, o sea, está en el margen. No es un proyecto que sea imposible de vender, tampoco que esté vendido a la opinión pública. Está ahí, está en la discusión. Un primer problema grave que tiene el gobierno es que no tiene voceros. Hay una dificultad súper relevante. Porque la vocera no puede cumplir su rol porque se ha convertido en una especie de reality para ver en qué se equivoca. No está pudiendo cumplir el rol de que la atención de la gente esté puesta en lo que ella está diciendo, sino más bien en su persona. Y eso es una muy mala posición para un ¿Tú vocero. crees que ya no sale de ahí? Yo creo que es difícil. Es difícil. Puede ser, pero es muy difícil porque ya incluso... más allá de algún problema en particular, ya con lo que pasó con la ministra Lincoln, tuvo una posibilidad de salir adelante con un discurso, pero se vuelve inmediatamente a la discusión sobre el rol de la Sobre vocera, ella. más que lo que está diciendo. Sí. Y esa es una posición súper complicada. Y para el gobierno también, porque hacer cambios de gabinete tan luego es de alguna Claro. manera reconocer que te equivocaste en el diseño. No podía hacer un cambio de gabinete al mes No, en un puesto tan clave. pero las vacaciones de invierno, generalmente es como el momento más temprano, incluso Claro. algunos dicen espera las fiestas patrias. Claro, pero la discusión sobre el corazón de la opinión pública en este proyecto la tienes que ganar en abril, mayo, junio. Y en la práctica es muy probable que no tengas una vocera ahí a cargo. Tienes un ministro de Hacienda que lo tienen un poquito escondido, en mi opinión. Porque claramente... ¿Has visto la imitación de Kramer? Brillante, perdón. Brillante. Impresionante, ya. Ojo con las imitaciones de Kramer, que también Sí. son factores políticos. A po. propósito de eso, perdón. Cuando en Piñera 1 se instala el concepto de la piñericosa, de buena fuente sé que el segundo piso al principio no sabía mucho qué hacer con esto. Porque por un lado lo ridiculizaba, ¿cierto? Disminuía la majestuosidad del cargo, ¿cierto? Que se rían del presidente no es justo. No, Maquiavelo decía o que te odien o que te teman, pero claro, ojalá no decía que no se rían, pero Maquiavelo fue antes de las redes sociales. y exacto, los pero memes. después el segundo piso empezó a decir, ¿sabes qué? Quizás lo bueno de esto, algo un poco parecido a lo que le pasó a Menem, es que también lo hace un personaje más querible, menos pesado, ¿cierto? Y lo acerca, lo horizontaliza. Y es interesante que hoy día hay gente como que incluso recuerda como con cierto cariño las piñerecosas. Pero yo En creo que este el caso, consenso como en el largo plazo al final lo ayudaron las piñericosas, ¿no? por eso digo que, Sí, sí. sí, no sabría medirlo, digamos, pero es interesante que se haga esa discusión. Aquí, por eso te decía lo de Kramer, pero en general son personajes relativamente pesados no en el sentido de como gris pesado, ¿no? Pero como no son personajes muy ligeros, ni con mucha facilidad de Quirós, establecer vínculos con la población. Yo creo que es difícil decir que es un buen vocero para una reforma como esta. O sea, si lo que tiene que hacer el gobierno es decir, esto finalmente lo va a beneficiar a usted, esto es mejor para usted, esto va a hacer que usted viva mejor,
es difícil argumentar que Quirós es el mejor vocero No. para convencer a la gente de eso. ¿Quién va a ser entonces? Entonces, bueno, por eso, es interesante. Ha estado bastante, por ejemplo, Alvarado, ministro del Interior. Ha estado en varios programas como haciendo la promoción. De hecho, Y tampoco es, diría yo, desde el punto de vista de la conexión o empatía con la opinión pública, la mejor carta. No, es que eso te da cuenta de que hay una falta de elenco muy relevante. Terminas llevando a Alvarado, a García, el ministro de las Express, que creo que ambos son muy buenos políticos, Sí. son gente de mucha experiencia, pero No es lo ninguno mismo. de los dos No. es que tenga muchas habilidades comunicacionales. Es que esa Tiene la- un ministro de Economía que hasta ahora no ha aparecido también. ¿No? Es que esa es la otra, que finalmente esta cuestión vaya a pelearse no ya frente a la opinión pública, sino que vaya a pelearse donde se gana esto, que es en el Congreso. Claro, pero para pelearlo en el Congreso es súper importante lo que pasa con la opinión pública. Por supuesto, simplemente diciendo que si el gobierno es capaz de ordenar sus huestes, y aquí incluyo a los parlamentarios del Partido Republicano, Chile Vamos, suma a los nacional libertarios, porque me costaría pensar que un partido que considera, desde el punto de vista doctrinario, claro. que cobrar impuestos es un robo institucionalizado, se vaya a oponer a una reforma que le baja el impuesto a la grande empresa, sería raro. Claro, lo más van a decir es insuficiente. Lo veo totalmente de su línea. Claro, deberíamos bajarla al 15 en vez de... ¿Qué es eso de la ABCD? Igual están robando un 23%. Exacto. Pero dejan de robar un Pero es mejor que 27, roben 23. menos a que roben más. Y va a haber más de alguno del mundo de Chile Vamos. Estoy pensando en el diputado Diego Chalper, por ejemplo, que lo vamos a hablar en un segundo. Está peleando el tema de la gratuidad, ¿cierto? Que no se rebaje por tener más de 30 años o porque hayan pasado 12 años desde el egreso escolar. Y después están los que se necesitan, ¿cierto? Porque con los que acabo de nombrar no basta. Están súper cerca. Tenían como 76. Le faltarían 2 si es que alinean a todos. Si es que alinean a todos. Y cómo no vaya a sacar 2 o 3 votos del heterogéneo, diverso, variopinto y florido conjunto que es la bancada del Partido de la Gente. Claro. Ya se le fue uno, de hecho. Se le fue El Dr. File. el Dr. Ya es File, libre para Dr. negociar File, por su claro. cuenta. Y algunos, como lo leí el otro día en redes sociales, algunos miembros del Partido Republicano que llegaron, o perdón, algunos miembros de la bancada del Partido de la Gente, yo diría que están ideológicamente más cerca de Kaiser que de Parisi. Es que el Partido de la Gente va desde Javier Olivares, que es derecha, hasta Pamela Pamela Giles. Claro, entonces por lo tanto... Entonces, tienes algunos que están cerca. Y a las pocas horas de la cadena visitaron varios de ellos La Moneda, ¿cierto? Y ahí empieza el, ¿cierto?, viejo y mal ponderado pirquineo, ¿cierto? O sea, ir a buscar los votitos que te faltan. Y yo no veo que sea difícil De para hecho, el gobierno hoy día pirquinear esos votos que le faltan en el Partido de la Gente. Y eso, de hecho, ya funcionó. Acuérdate que el 11 de marzo, cuando se elige la mesa directiva de la Cámara de Diputados, había un acuerdo del Partido de la Gente con la oposición para que Pamela Giles fuera elegida presidenta. Y Alvarado y García Ruminot hicieron el pirquineo, juntaron a un independiente DC que le ofrecieron una vicepresidencia, agarraron a alguien por Sí. allá y listo, y ganaron. Sí. Sin- Y, sin- alguien, y uno del Partido de la Gente también, creo Claro, que lo entonces, dan vuelta. ganaron sin tener un acuerdo con la oposición, ni siquiera con el Partido de la Gente. Ganaron pirquineando el par de votitos que les faltaban. Entonces, eso es perfectamente posible. Ahora, En el Senado también creo que le falta uno. también tan bien cerca. Ahora, eso pasa por asegurar la fidelidad de los propios. Y yo creo que ahí ha sido interesante que hay un coro bastante público de parlamentarios de Chile Vamos que están diciendo esto no está muy difícil vender esto. Sí, ¿no? Pero yo no lo veo tan difícil. Chalper, Alessandri. ¿Pero no será por subirse el precio? O sea, en el fondo ellos lo que están diciendo, no vamos a rechazar esto, es dennos algún caramelo que nosotros podamos decir, mira, esto va Claro. en beneficio directo de la clase Que media. nos permita aparecer como los buenos frente a nuestro electorado. Claro, que es que en el fondo decir, que también es lo que los parlamentarios quieren, decir, miren, gracias a mí, este proyecto mejoró y ahora tenemos este bono, tenemos este subsidio, tenemos esta rebaja. ¿No es Ahora, me cierto? parece que Alvarado y García tienen clarísimo que así funciona. Sí, por supuesto. Y por eso, si quieres, vamos al tiro a ese tema. Esta especie de tira y afloja que ha habido entre el ministro Quirós y estos ministros y los ministros políticos respecto de una cuestión que en la práctica debe ser un pelo de la cola de la reforma. ¿Cuántas son las personas mayores de 30 años Claro, que hacen exigible la gratuidad? Nada. Pocos. ¿Cachai? Pero simbólicamente se ha transformado en una moneda de cambio para ver ahí quién gana. Y yo creo que ahí hay un nudo dramático, me parece que uno de los nudos dramáticos interesantes es que hay que seguir del drama interno de la moneda, ¿no? Porque lo habíamos hablado, en mi opinión al menos, todo el primer mes de la moneda estuvo muy marcado por un eje de poder, que era básicamente Hacienda, Jorge Quirós y el segundo piso. Y los ministros políticos estaban un poco ahí arreglando los estropicios que iban dejando, que es lo que pasó en la decisión de traspasar completa el alza de los combustibles. Quirós toma la decisión, Quirós junto con el segundo piso dicen cómo se comunica, y después Alvarado y García tienen que ir al Congreso un poquito a arreglar el entuerto y a conversar y a lograr que esto se pueda aprobar.
Ahora me parece que es cada vez más claro que hay una disputa por ese poder. Y eso se ve muy claramente en el tema de la gratuidad. Para hacer el resumen. Primero, Quirós dice, vamos a reducir la gratuidad que solamente entre para la gente de 30 años para abajo. Los mayores de 30 años no pueden entrar a la gratuidad. Al final eso queda fuera. No está en la cadena nacional del presidente Kast el miércoles, no se menciona. No está en la minuta que envía el gobierno con el detalle de las medidas. Y el jueves, en una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda dice sobre la gratuidad va a quedar restringida para aquellos que no hayan pasado más de 12 años desde su egreso del colegio. Que justo tienen 30 años. O sea, 18 más 12 me parece que es 30, no sé. Entonces, es bien curioso porque reinstala la misma medida en el fondo, pero la reinstala un poquito de contrabando. No está en la cadena, no está en la minuta, la menciona en la conferencia, la refrasea para sacar el número 30 y dejar otro número que pase más piola. La gente obviamente se da cuenta, el asunto genera un pequeño escandalillo y salen públicamente, esto es interesante, públicamente García y Alvarado dicen, no, esto no va. No es el propio Quirós que se desdiga, sino que lo desdicen desde el lado político de la moneda. Pero es una tontera. O sea, es relevante. Pero ¿cachai que hay una pelea ahí? O sea, cuando Quirós no quería dar su brazo a torcer. No, yo creo que los que son más políticos entienden aquí que el argumento de fondo, que eres de derecha o de izquierda, lo entiendes, es que se está produciendo una discriminación. Claro. Hay personas que por cumplir roles maternales o por su situación socioeconómica primero trabajan y después estudian, que sencillamente no pueden hacerlo a los 18, como cualquiera. No es que te fuiste a los 18 a viajar al sudeste asiático, volviste a los 31 y dijiste, listo, ya pasé 13 años en Tailandia y quiero ponerme a estudiar. Claro. Es poco probable, digamos. Podría ocurrir, pueden haber casos, ¿cierto? Pero a lo mejor los casos que Quirós conoce son como así, claro. estos cabros desordenados. Claro, que andan pidiendo ahora cosas. Porque se van de la casa de los papás y se pongan a trabajar. Claro. Pero efectivamente un argumento que es muy vulnerable a la acusación de discriminación. Yo creo que no tiene mucho sentido. Y que de nuevo financieramente un pelo de la cola, o sea, no es relevante, no mueve la aguja. Bueno, eso yo creo que ha sido en lo general el problema, como dices tú, del frame, es el que va a determinar cómo finalmente resulta esto. Para el gobierno, que ha sido bien explícito, dice que mucho se juega para ellos en esta reforma. Sí. Se presenta como una reforma para resarcir el daño que causó una anterior, que se apunta como aquella que coaccionó la economía chilena, que no le permitió, ¿cierto?, desplegar toda su productividad. Ahora vamos a revertir ese error, esa es la forma como se... Y hay una parte que al menos yo no vi la cadena, ¿cómo se llama?, en televisión o en YouTube, sino que la leí el... ¿Cómo se llama el documento que después se presenta al mismo tiempo? Tampoco te parece mucho, porque sabemos que el presidente Kast no es un gran orador. Que hay veces que lo que dice el texto no es exactamente cada palabra lo mismo que dice la cadena. Y al menos el texto hay una parte que me pareció muy decidora, que en esta reforma dice no debería haber ninguna discusión entre centro y derecha, o de derecha y centro, dice. No menciona la izquierda. Como que de alguna manera dice, por descontado que ellos están fuera. Yo le estoy hablando aquí a la derecha y a los que se sienten ni fachos ni comunachos, partido de la gente básicamente, y no mucho más que eso. O sea, no se presenta como una reforma que esté buscando un consenso. Yo al menos no lo entendí así. Y además porque incorporaba este factor de antagonismo con Bachelet y generaba un factor de antagonismo con Boric, porque decía que esto también estaba relacionado a la forma como se habían malgastado los recursos públicos en el último gobierno. Claro, que es una mención explícita que no nombra a Bachelet, pero sí dice esto de la reforma del año 2014 que ha provocado, etcétera, etcétera, y que esto de alguna manera como que hay que revertir. Bueno, eso por el lado de lo más importante, pero dijimos que íbamos a hacer un pie de página porque yo creo que el tema de los Ceremi, ya hasta el momento... Yo al menos lo he tomado con cierta ligereza porque digo, bueno, todos aquí cuando se trata de instalar un gobierno, un elenco que es objetivamente inexperto, salvo los cuadros de Chile Vamos que pueden tener más experiencia, siempre se supo que republicanos, así como el Frente Amplio en su momento, era un elenco inexperto. Es interesante que ellos hayan sido tan críticos con esa experiencia en Boric. Hoy ellos han demostrado que también les es tremendamente difícil montar un elenco de gobierno de Arica a Punta Arenas. Y aquí estamos hablando del escándalo de los Ceremi. Y digo escándalo porque suelen sido 5 o 6, ya está, pero ya van casi 20. O sea, todos los días aparece un nuevo cómputo. Y efectivamente eso habla de una desprolijidad. Yo le he bajado generalmente el perfil porque todos nos podemos equivocar.
Pero claro, ellos asumieron diciendo que no iban a cometer las desprolijidades, ¿cierto? Los desatinos del gobierno anterior, y en ese sentido no ha sido muy distinto. Incluso creo que en este caso ha sido aún más difícil formar gobierno. Sí, y eso Instalarlo. creo que sí tiene un efecto porque pega en lugares donde este gobierno debería mostrar una fortaleza, ¿no? De alguna manera, parte del voto era decir, bueno, ahora vuelven los adultos a hacerse cargo de alguna manera, ¿no? Claro. Está esta gente que sabe, y cuando cometes errores como estos así de evidentes, que ya se empiezan a convertir en una especie de seguidilla, de mofa, de chiste. Sí, ya un meme ya. Claro, le va quitando esa prestancia de decir, bueno, puedo no estar de acuerdo con este gobierno, no me gustan todas las cosas, pero ya, los tipos que están a cargo son tipos competentes, que saben hacer la pega, que sí es algo que para este gobierno es muy importante mostrarlo, Sí. ¿no? Y ese discurso se ve afectado cuando ocurre esto. Sí. Sí, y generalmente, bueno, los primeros 20 años que tuvimos de concertación, los elencos eran más o menos parecidos. Más o menos parecido, hay una continuidad. Porque además había un cuoteo bien establecido. Exacto. No sabía que el Ceremi de... estoy pensando en algún ministerio que existía en esa época, era un ministerio que me iba a decir de cultura, pero no existía el Ceremi Sí. de cultura. No, pues sabéis que te tocaba. El Ceremi de educación Sí, de agricultura. Valparaíso era del PPD, Sí. y el gobernador del Maule era de Radical. O sea, estaba Sí. todo bien armadito en ese sentido. Sí. Era más fácil. Y no había en redes sociales. Además, y no había que buscarle los No tuiteos había que ir a hacer arqueología a anteriores. Twitter, qué cosa más desagradable. Pero bueno, en ese sentido, en este caso el gobierno no ha estado a la altura de lo que ellos mismos prometieron. Claro. Ese es el punto. Eso. Y obviamente algunas de estas cuestiones pueden afectar la marcha del buen gobierno, especialmente en regiones. Y yo creo que con eso podemos dar por cerrada esta primera parte. ¿te Y parece? vamos a nuestro invitado. Ya. Antes de seguir con nuestro entrevistado del día de hoy, te quiero invitar a que te tomes un minuto y vayas a nuestro sitio web loqueimporta.cl para saber más de nosotros, pero también, si así te parece, para hacerte parte de la comunidad Lo que Importa. Somos cada vez más personas que están colaborando, que están haciendo posible con su aporte que nosotros podamos seguir teniendo estos contenidos al aire y que además podamos planificar los nuevos pasos que estamos dando en la casa editorial Lo que Importa, y son novedades que esperamos contarte muy muy pronto, porque este proyecto sigue creciendo, más allá de lo que ya tenemos al aire, de Animales Políticos todos los lunes, de Lo que Importa los miércoles, del Estado del Arte los jueves. Hay nuevos proyectos de investigación que también van a ver la luz durante este año y que con tu aporte puedes hacer posible. Así que te invito a que vayas a loqueimporta.cl y que te hagas socio de nuestra comunidad. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. El invitado de hoy es Rodrigo Wagner. Rodrigo es economista, es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, así que colega mío, es un placer para nosotros tenerlo aquí para conversar sobre macroeconomía, sobre, obviamente, la reforma que acaba de presentar el gobierno de José Antonio Kast, temas en los cuales él sabe mucho porque estuvo, de hecho, analizando algunas de estas cosas en Hacienda. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bienvenido. Partamos un poco ya vamos a ver un poco más el detalle de las medidas, pero si tuvieras que hacer como un resumen general de lo que anunció el presidente Kast, ¿hacia dónde te parece que va y qué te parece como medida, como un todo, más allá de las medidas una por una? Yo creo, dado que no tenemos ni el texto de la ley, ni informe financiero, ni, como decía Lucho Cordero, papelitos primero, digamos, no hay papelitos primero, entonces aquí uno tiene, pero más o menos hay una idea y primero que no hay sorpresa, digamos, esto es más o menos lo que venían hablando, es entendible, sí, habrá detalles del timing, de todavía no está esto, pero está así. Segundo, que es algo que tú mencionabas hace unos minutos atrás, está diagnóstico subyacente de que, mire, aquí el problema fue que el crecimiento se nos ralentizó, desaceleró hacia 2014, y entonces, y eso se debe, de acuerdo a esta narrativa, a la reforma tributaria que se hizo, y que se le echa la culpa de muchas cosas siempre. Y básicamente, entonces, si tú crees que esa es la enfermedad, entonces este es un tipo de remedio que va a esa enfermedad. Yo tengo, después podemos conversar, creo que hay hipótesis bastante alternativas, hubo caídas en el crecimiento de Perú, caído en el crecimiento de otros países mineros, porque tenemos el ciclo minero, pero hasta cierto punto el diagnóstico que plantean, Calza más o menos con... el remedio que plantean
es como un antibiótico para una bacteria. Ya. Calza el diagnóstico con el remedio. Claro, Claro. otra cosa es que el diagnóstico sea la parte fundamental de la demora, de la ralentización del crecimiento, que es lo que se repite, y se repite tanto que hay que tener cuidado con eso. Quedémonos, Rodrigo, para Sí. despejar ese punto. Me parece interesante tener tu opinión, porque claro, el diagnóstico es más o menos, se aplica esta reforma tributaria del año 2014, Chile que venía creciendo a buenas cifras, si tú dices post-2014 el crecimiento es bastante más modesto, y por lo tanto se dice, bueno, entonces esto tiene que ver con la reforma tributaria. Tú dices que crees que esto no es tan así, o que hay otros factores a considerar. Sí, o sea, y son súper importantes. O sea, nosotros tenemos como la inversión normal de Chile y sobre eso le montamos unas olas gigantes de inversión minera para hacer nuevos proyectos, porque nosotros queremos algo, tenemos algo que el mundo quiere extraer, pero que requiere mucha inversión y tiempo. Primero fue la expansión de China al mundo, requería cobre. Ujú. ¿Cierto? Electrificación, una serie de cosas allá. Y eso significó que entre el 2005 y después de 2012 tuvimos un punto de inversión interrumpido por la crisis financiera global, pero y eso tira mucho. Más allá del efecto como en ingresos fiscales o cosas así, tira mucho porque hay más inversión. Y eso se empieza a caer, fíjate, desde mediados de 2012 se empieza a desacelerar la economía, la parte no minera, paradójicamente, porque no es minería, la construcción no es minería, pero está tirada por la minería. Ujú. Pero ese PIB, que es el 90% del PIB, se desacelera más o menos a mediados de 2012. Por factores internacionales. O sea, por factores internacionales a los cuales somos particularmente sensibles. Ahora, puede ser algo también nacional, hay otras dimensiones, pero no negar de que la verdad es que la capacidad de hacer los nuevos proyectos se expandieron mucho en esa época. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? En 2 años más, 1 año más, vamos a tener otro ciclo de inversión minera, sí o sí. O sea, los proyectos, algunos están entrando en evaluación ambiental, pero estos ya llevan varios años madurándose. Desde que se aprobó el royalty, un poquito la gente dijo, check, Chile es el tipo de jurisdicción donde quiero estar, y se viene un nuevo ciclo de inversión. Lo tienen las proyecciones del Banco Central, lo tienen las proyecciones del Fondo Monetario, no tan grande como fue en 2012, que no era sostenible, pero hay que tomar en cuenta esa característica de la economía chilena. Pero Rodrigo, tú dices entonces que con o sin reforma, se apruebe esta reforma, se apruebe más o menos, no se apruebe, igual viene un ciclo de inversión gatillado por otros factores que no son esta reforma. Justamente. Ahora, eso no significa que una reducción tributaria no pueda tener un efecto en otras áreas, en el sector construcción, pero también hay que reconocer que la economía no se está expandiendo a tasas como antes, porque también tenemos fenómenos demográficos que son distintos. O sea, antes tú, por ejemplo, población que entra a trabajar 25, 65 años, antes entraban 200.000 personas, en ese 180, 200.000 personas. Ahora en ese grupo hay 50.000 personas que están entrando cada año, porque es tan simple porque en la pirámide demográfica la generación de 25 es muy parecida a la generación de 65. Ya no es una pirámide, es como un rectángulo. Entonces ese grupo no cambia. Y eso determina que el que vende, el que tiene que hacer un mall, una tienda por departamento que quiere vender pastas de dientes en un mercado local que no crece, bueno, está un poquito más limitado. Sí, eso, dale, yo estoy aprendiendo. Dale, sí. Porque era un paréntesis un poquito, ¿no? Decir este diagnóstico. Sí. Pero bueno, hay un diagnóstico y hay una serie de ideas que además, lo decimos, son coherentes con lo que se Sí. prometió en campaña. O sea, nadie puede decir aquí que esto fue una sorpresa o que sacaron un conejo del sombrero, digamos. Esto es más o menos lo que efectivamente se dijo en Y se campaña. simplificó la narrativa, en vez de meterle todas estas otras hipótesis auxiliares, ¿cierto? Se dijo aquí esta cuestión tiene que ver principalmente con la reforma de Bachelet. Esa fue la manera como se entregó. Control Z, deshacer. Ese es un poco, si perfecto. uno pudiera resumirlo. Claro. No suscribo la hipótesis, pero se entiende así. se entiende. Se entiende. Y decíamos con Cristóbal, esta es una reforma que en ese sentido se podría haber presentado el 12 de marzo, ¿no es cierto? Votamos esto es lo que les presentamos. Pero entre medio ocurre algo que es lo del shock de los combustibles, ¿no? Y hay una decisión del gobierno que es decir, aquí no hay plata, no hay caja fiscal y por lo tanto la única opción que tenemos es traspasarla completa a los consumidores. ¿Te parece que esa decisión conversa con este proyecto? Porque es el mar de fondo inevitable sobre el cual se da la discusión. Hay una situación como contextual uno puede argumentar si hay un manejo que podría haber sido distinto porque al final como parte del paquete esto es un gasto por una vez, lo de la MEPCO versus otras cosas que son mucho más permanentes y en valor afecta mucho más los déficits. Pues yo creo que hay otra cosa
que va por atrás y que no tiene que ver con esto de la caja, que no hay plata así hoy día, porque ese es un discurso medio trasplantado de Argentina, que sí está en crisis, que sí tuvo que ir al quirófano, digamos, a hacer una intervención. Nosotros no, cuando me toca explicarlo, yo digo que nuestro problema es que nosotros tenemos el colesterol alto y tenemos que ir al gimnasio fiscalmente. O sea, tenemos que tomar medidas como a largo plazo. Tenemos que nuestro Claro. problema es de trayectorias fiscales, no es que no haya plata el próximo martes, ¿me entiendes? Claro. En ese contexto... Se parece a mi estado financiero. Estamos Claro, pero es un No sé. problema de Pensaba que tú eres colesterol, ibas a decir. sostenibilidad. Y a mí colesterol también. ¿Y qué es lo que pasa? Que por varios años hacia atrás el Fondo Monetario decía, mira, Chile va más o menos a estabilizar su deuda porque en el fondo va a haber una serie de medidas tributarias que van a rentar. El cumplimiento tributario, una serie de otras cosas. Y entonces en vez de tener un déficit de 2,5 puntos del producto, 2 puntos del producto, vamos a converger con gastos más o menos parecidos y vamos a converger a algo que era solo un punto del producto de déficit. Y ese te lo diluye el crecimiento. Entonces tu deuda no crece, queda más o menos el 45, sí, un poquito más arriba o más abajo, pero el dibujo es un dibujo que toca un plano. Ahora, ¿cuál es el dibujo nuevo que puso las proyecciones del Fondo Monetario? Es que la deuda sigue, que al final del gobierno de José Antonio Kast se va a acumular la misma deuda que se acumuló en el gobierno anterior, que esto sigue linealmente, porque ven que los déficits van a ser más grandes. Eso antes de esta reforma. ¿Y por qué? Porque castigan mucho las proyecciones de ingresos. Dicen, no, mira, algo está pasando, no se entiende bien el detalle, pero nosotros vamos a ser más conservadores con las proyecciones de ingresos. Entonces, Chile tiene el Fondo Monetario dice que Chile tiene un desafío de ingresos. Y en ese contexto, puede que surja alguna pregunta de inversionista, ¿cierto? No porque vamos a quebrar o no nos presten plata. La realidad de Argentina no es. Ya, pero en ese contexto entonces no era mejor idea traspasarle los costos a los usuarios que seguir metiendo plata, quemar plata, como decía Marcelo en su minuto, con un mecanismo como el del MEPCO. En ese contexto. A ver, dame un segundo y vuelvo. No para justificar la Ya, política, siento que pero aquí siguiendo. el gran problema que tiene esto, el plan que se puso, es que la matemática no calza con una convergencia fiscal. La matemática de la reforma. La matemática anunciada por de el la presidente. reforma genera mucho más déficit, incluso si se porque hace... deja de recaudar. Porque deja de recaudar y justo estamos cortos eso. de recaudación. Y si bien se va a hacer un ajuste administrativo de gasto, esto no ayuda a que converjamos de nuevo. O sea, la trayectoria fiscal está más en cuestión que antes porque no está claro cuánto recaudamos. Y ese problema es más grande, ese es el mono grande hacia adelante. Han salido, no sé, el otro día Rodrigo Vergara decía lo mismo, cómo se cuadra este mono, no es. Y las agencias, a mí me tocó atender agencias clasificadoras de riesgo hasta hace un par de meses atrás, y su pregunta era más o menos cómo la administración nueva, la administración Kast, iba a ordenar esta secuencia de ingresos y gastos a futuro. Y las rebajas que uno empezaría a tener de gasto para hacer que esto fuera factible son implausibles políticamente. Sí, Una cosa es lo que estamos de están diciendo ahora y otra cosa sería el 2 por. Por eso, si bien lo del MEPCO, yo tengo diferencias importantes con lo que podrían haber hecho, sugería hacerlo por partes y todo, pero creo que afectó más en el timing político de corto plazo que en la matemática larga. Sí, estaba pensando que si es que el gobierno, al menos como lo presentó el presidente Kast en la cadena, en ningún minuto dijo le vamos a bajar el impuesto a las grandes empresas y vamos a recaudar más. La parte de recaudar más, yo al menos no la he escuchado, salvo en esta cuestión de interpretación de que como vamos a crecer en el largo plazo, va a entrar esa plata por ahí y ahí aparecen los Agostini de este mundo a decir, no, esto no es así, ¿cierto? Nos reiteran que no hay ningún país donde la evidencia diga que mayor crecimiento, que eventualmente puede ser un efecto de reformas como esta, vaya a compensar lo que se dejó de recaudar. Eso es como la cuestión que parece que aprendimos todos en estas últimas semanas. Claro, más o menos puede que hasta 1/3 te lo compense. O sea, cada puntito de rebaja, cada 1% de rebaja cuesta como 0,1 del PIB, como unos 350 millones de dólares, una cosa así. O sea, podría ocurrir, para que se entienda, podría ocurrir que estas medidas contribuyan a mayor crecimiento, pero eso no necesariamente compensa lo que dejamos de recaudar por efecto de la misma reforma. Y para que tú lo veas muy simple, imagínate que tú bajas $1.000 millones de recaudación.
eso tendría que tener un efecto tal que el PIB total de la economía creciera 5 veces más. Exacto, ese es perfecto. Para Muy que difícil. tú después recaudes 1.000 Lo millones mismo. y el efecto No está se va. lejos de ser tan Ya. grande, pero sí Lo- tú tienes que contabilizarlo un poquito, pero está lejos de ser Ya. tan grande. Y lo que la percepción que tengo es que el presidente Kast y su gobierno nos han dicho, es cierto, no te voy a vender hoy día la pescada de que vamos a recaudar lo mismo, esto está pensado para otra cosa. O sea, dicho de otra manera, esto no está pensado para el problema del déficit. No. Esto no está pensado para la deuda, esto está pensado para que exista en las familias la percepción de que la cosa anda mejor. Y esa percepción me imagino que irá acompañada de empleo, irá acompañado de mejores salarios, de mejores expectativas en capacitación, etcétera, apalancado por los ciclos internacionales, Ujú. por los efectos locales, pero de tal manera de que al final del gobierno yo diga, mira, crecí promedio 4%. Y la gente diga, como decía James Carville, ¿cierto? Es la economía estúpido, ¿cierto? Y el problema de la deuda, ¿qué hará para el siguiente? Que será Kaiser, que será, no sé, Podú, tendrá que hacerse cargo. Pero yo, la verdad es que me voy a ir de aquí haciendo que la gente haya experimentado la percepción que después de años de estancamiento económico, yo le volví a echar leños a la locomotora de la economía y esto volvió a andar. Pero eso es coherente con que tú crees que la principal enfermedad es la reforma tributaria 2014, ¿cierto? Y si tú crees que son otras cosas, la respuesta es como cuando uno lleva al niño y te dicen, le vamos a dar un antibiótico, pero era un virus. Entonces te gastaste tu capital político en la reforma que no era. Puede que duela la guata un poco por el antibiótico, no, pero era otro el diagnóstico. Okay. Por eso, por ejemplo, a mí me parece muy importante la agenda de permiso. La agenda de permiso no te pone en riesgo tu credit rating con la clasificadora. Todos creen que es pro crecimiento y aparte hoy día, si tú preguntas en muchas multinacionales, el tema tributario no es lo central, está un poquito, el gran check les quedó con el tema del royalty y tú dices, para esos grandes proyectos, yo quiero que el proyecto salga pronto, que la parte ambiental se pueda solucionar bien, que evitemos judicializaciones. Esa es una parte donde las democracias tienen en general un desafío. China, cuando quiere hacer un proyecto de inversión en áreas que tienen externalidades negativas como minería, lo que hacen es llega y lo hacen y después ven cómo se arreglan. En nuestras democracias muy sustentable. tenemos, qué sé yo, los problemas estos de not in my backyard, de Sí. que los vecinos, las comunidades, pero podemos hacerlo mejor. O sea, uno puede integrar permisos, negociación temprana con comunidades, apurar permisos. Ya, pero va súper alineado Y con... todo eso genera, deja hablar para la izquierda, todo eso genera proyectos que pagan un buen royalty o impuestos razonables y con eso financiamos el estado de bienestar. Si no hay, porque un error al principio del gobierno anterior, yo creo que hacia el final se mejoró mucho, pero hacia el principio del gobierno anterior era como que el PIB iba a salir del cielo. Sin PIB no hay recaudación, no hay estado de bienestar. Seguro. Y eso afortunadamente yo creo que hubo una evolución, pero hubo un costo de oportunidad, una pérdida de tiempo. Los primeros años estábamos perdidos con el comercio internacional, por ejemplo, cosas que hoy están mucho más alineadas. Ahora están muy ordenados, pero yo creo que el tema no es solo tributario, es cómo echamos a andar proyectos de inversión. Estaba pensando que la lucha contra la permisología parece también estar como en la misma narrativa, ¿cierto? Efectivamente que son herramientas distintas, pero la narrativa parece ser un poco la misma, ¿cierto? Sí. Y, a ver, hay varios puntos, porque el mismo gobierno ha dicho que aquí lo irrenunciable es el tema de la rebaja del impuesto a las grandes empresas, del impuesto corporativo, digamos, pero que generalmente la pagan las grandes y las medianas, porque las pymes tienen acceso a otro tipo de beneficios, que es esta rebaja de 4 puntos. Ahora, en eso, corrígeme si me equivoco, Rodrigo, pero me parece que hay cierto consenso entre los economistas de que efectivamente puede ser una buena idea bajar ese impuesto siempre que la plata que se deje de ganar se recupere por otro lado, ¿no? Compensaciones, digo. A mí lo que me llama la atención del proyecto del gobierno es que dice eso, que yo creo que es alguna idea que flota bastante. De hecho, el propio ministro Marcel también lo propuso en algún momento con compensaciones que se pudiera bajar el impuesto a la empresa, pero le mete otra cantidad enorme de medidas mucho más focalizadas en sectores de grandes ingresos. La reintegración tributaria para los dueños de las empresas, que deje de pagar impuestos las ganancias de capital, el tema de las herencias, el tema de la repatriación. O sea, hay un montón de medidas más ahí que uno dice que son más chiquititas, que claramente van a un sector súper pequeño de la población, y uno dice, ¿por qué el gobierno le pone tanto pino también a eso? En vez de concentrarse en la rebaja del impuesto a las empresas, negociar cómo se compensa y sacar una cosa mucho más consensuada. No sé qué te parece a ti. O sea,
reducción del impuesto corporativo en este caso no viene compensada. Claro. Viene solo compensada por algo más de crecimiento que habría y que mitiga Claro. un poquito porque no es inmediato. Mm. Ahora, a fines del año pasado, esto no tiene que ver con el rechazo de la reforma tributaria en 2023, ¿cierto? Sino que a mediados, abril, mayo del 2025, hace menos de un año, hubo más o menos un acuerdo razonable entre el ministro Mario Marcel y gremios importantes, SOFOFA, CPC, sobre una manera de cambiar la estructura tributaria donde se bajaran 2 o 3 puntos de impuesto corporativo, pero donde se pusiera un impuesto al primer retiro de utilidades a una sociedad. No la plata que un empresario grande se lleva para la casa, porque eso es muy poco, ¿cierto? Pero sí el retiro a una sociedad relacionada, digamos, al family office o cosas de ese estilo. Y eso era, cuando tú tienes efectivamente un proyecto dentro de la empresa, eso se podía hacer. A mí no me extrañaría que si empieza a haber preguntas de inversionistas internacionales, de clasificadoras de riesgo respecto de la sostenibilidad, se eche mano un poco a alguna tecnología de compensación como esa, que es en el fondo decir, oye, mira, te voy a cambiar la estructura de cómo ordenamos los impuestos, pero no con un costo en términos de déficit fiscal tan grande, porque ya tenemos 2 puntos del PIB, 2,5 para adelante, que son muy difíciles de entender. Eso puede levantar un poquito de alerta en las clasificadoras. Yo lo digo, si esos 2 puntos, si el proyecto sale tal cual, digamos, por decirlo de esa Sí. manera, no sale con este déficit, más allá de que siempre se maquillan un poquito los números porque hay que presentar un informe financiero, pero sabemos que el proyecto como está es deficitario. Sí. ¿Qué consecuencias tiene eso para el país? O sea, las clasificadoras opinan un poco lo siguiente. Mire, Chile todavía tiene niveles de deuda relativamente bajos. Eso es una característica mejor que no países de América Latina, sino que países que tienen el mismo credit rating que Chile. Porque siempre te comparan Chile versus tus pares en credit rating. Pero después dicen, pero la pendiente no viene linda porque hemos ido acumulando mucha deuda, ¿cierto? Y en ese sentido les gustaría ver grafiquitos que terminan como en un techo de deuda. ¿Y qué pasa? Que ahora los grafiquitos siguen como en 45, con alguna pendiente hacia arriba, como un techito que no se aplana. Eso les da un poquito de susto. A veces te ajustan el outlook, que es como una especie de rating chiquitito, como los decimales de una nota. Los inversionistas preguntan un poquito por esto, no para dejar de prestarle a Chile, ni que dejemos de ser, ni que sea el caos, no vamos a ser Argentina, pero podría haber un costo de financiamiento un poquito más caro. Ese costo de financiamiento puede ser relevante para algunas empresas, para otros no. Los grandes proyectos de inversión en Chile tienen su costo de capital en dólares, dependen de los ingresos, o sea, del costo de capital de una multinacional afuera, de BHP, de Freeport, digamos. No depende mucho del costo del financiamiento en UF, pero hay un efecto, digamos, en un país que en el largo plazo no tiene una narrativa de cómo va a cuadrar sus cuentas. Está más complicado. Y ha sido más difícil porque ha sido difícil recaudar. Sí, que estoy tratando de visualizar cómo políticamente se transforma en un tema urgente para un gobierno que dura 4 años. Estoy pensando, ¿La deuda esto? Claro, o sea, porque el gobierno lo puso como un tema fundamental. O sea, cuando el gobierno dice no podemos, o sea, vamos a aplicar completo, vamos a desactivar el MEPCO, vamos a aplicar completa la alza de los combustibles, el gobierno por primera vez, yo creo, no sé, en la historia, pone el tema de la deuda de Chile como un tema así crucial, ¿no es cierto? claro, es que, y eso yo hace un creo, mes. es que yo creo que es como una manera de justificar esa medida Claro, en particular, claro. pero lo que yo estoy viendo de la reforma, ¿cierto? Es que no se está haciendo cargo de eso y parece que no hay una urgencia política realmente para hacerse cargo de eso, más allá de decir que los que se fueron te dejaron sin caja. Mira, tú hacías un punto sobre la matemática del pirquinero, digamos, Sí, de que claro. esta reforma podría, dado las características del Parlamento actual, las comisiones y demás, Sí. podría eventualmente ser aprobada con 51%. Primero, no es lo favorito de los inversionistas. Tampoco. Uno prefiere reglas claras, más compartidas. Nosotros ofrecemos certezas de largo plazo Sí. como destino de inversión a proyectos que van a generar flujos de caja positivos en 1 o 2 presidentes más. El proyecto de Freeport, la expansión de Escondida, el próximo Claro, es que presidente no es este. el ciclo electoral me parece que no está ajustado a eso.
Es una cuestión que se dice siempre, el cortoplacismo endémico, el presentismo estructural de las democracias, es una cuestión de que no estoy tan preocupado, quizás en los tiempos de la Concertación, porque se hablaba de la continuidad de las políticas públicas, porque sabías que el que venía después tenía una alta posibilidad de ser de tu lado. de tu lado. Ahora que nos hemos ido pasando la pelota de uno a otro, me parece que hay como menos cuidado respecto de eso en el largo plazo. Pero el mundo empresarial no se acaba cada 4 años. Sí, 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 por eso. y a veces, o sea, personalmente yo creo que incluso si en el Parlamento hay menos, si esto termina 51-49, digamos, todavía está el feedback de las agencias clasificadoras, de los inversionistas internacionales y del sector privado, que van a empezar a preguntar por estas cosas. Paradójicamente, cierta agenda como más de construcción de estado de bienestar puede ser apañada por agencias clasificadoras que te dicen, oye, mira, si aquí algo puedes recortar de gasto y todo, pero para que esto cuadre, no es plausible recortar todos estos puntos adicionales. Ahora, y este es otro punto que además no te comas los ingresos. estamos hablando del proyecto que el gobierno lleva al Congreso, pero en el Congreso la lógica indicaría que es difícil que el proyecto se ponga más, que haya más compensaciones. Al revés, básicamente los parlamentarios, ¿qué es lo que están diciendo? Ya, perfecto el proyecto, pero incorpóreme que se le quite el IVA a los pañales. Pero incorpóreme que se le quite el IVA a los medicamentos. Claro. Más déficit. Incorpóreme un subsidio no sé dónde. Obviamente todas las negociaciones de los parlamentarios... Y es porque yo quiero ser reelecto en la próxima Por supuesto, ciclo. yo ningún parlamentario va a hacer su campaña diciendo, miren, el déficit, no sé qué. No, va a ser, oiga, yo le conseguí, señora, que ya no pague el IVA por tal cosa, o le conseguí que la compensación a los taxistas no sean 100 lucas, sino que sean 200. Entonces, la negociación parlamentaria naturalmente te debería llevar a agudizar todavía más ese problema. A dificultar más el déficit. Ahora, puede que se apruebe tal como está. Yo lo que sí veo es que no va a haber... Hay un subproducto de la negociación parlamentaria que es una especie de diligencia debida, de pimponear un plan que te ayuda a que sea un poquito más robusto. Si pasan de golpe, si pasan máquina con esto, con 2 o 3 votos que tienen, también puede que hayan algunos errores no forzados cometidos adentro de eso que después haya que arreglar en un par de años. Y Rodrigo, en el trámite hay que presentar un proyecto y el proyecto tiene que verse compensado, ¿no? Al menos en teoría, tienes que presentar algo que diga esto se compensa de alguna manera. En general, el informe financiero tiene la retórica de decir que esto calza por alguna fuente. Ya, pero tienes que torturar los números hasta que confiesen lo que quieres que confiesen. O sea, yo no he hecho informe financiero. Yo la semana pasada discutía uno, por ejemplo, hubo un alza de impuestos en marzo, donde le subieron el impuesto a las mineras para el petróleo. Y yo comenté de que había un diferencial de cálculo importante con respecto a ese informe financiero, digamos, pero veo casi imposible que alguien diga, mira, aquí tenemos déficit. Lo extremo que se dice, pero esto ya es como terrible, es cuando dice, mira, y esto se financiará a cuenta del artículo 3º de la ley de presupuesto. Eso significa deuda. Es como una manera elegante para decir que no lo financias con deuda. Pero esto no creo que diga eso, sino que probablemente va a decir que va a haber un crecimiento extra después de tantos años. Yo hacía un punto bien corto. Oye, si el impuesto corporativo es tan re bueno para el crecimiento, hagámoslo al tiro. ¿Por qué no lo hacemos al tiro? Bueno, y la razón es que no sé si es tan bueno para el crecimiento. Porque el proyecto del gobierno dice que sea gradual. Sea gradual. No es que esté proponiendo hacerlo al tiro, pero oye, si es tan bueno, si es tan maravilloso, Claro. hagámoslo al tiro. Lo que pasa es que ahí se notaría al tiro el hoyo. Y lo otro, yo creo que es algo, tú mencionaste la herencia y otros impuestos que lo que hacen es que traen plata de adelante para el año 26. Claro. A costa de recaudación 27, 28 más o menos. Eso Chile no necesita hacerlo. Si nosotros tenemos acceso a crédito, nuestro problema es el ingreso permanente. No tenemos claro cuánto recauda en un año normal, cuánto recauda Chile. Entonces, y estas cositas como que te hacen un poquito mentir en el solitario porque parece como si fueras más rico de lo que realmente eres, porque esa plata no va a estar en 2 o 3 años más. No, pero eso al final, Rodrigo, son regalitos a las grandes fortunas. O sea, ¿quién hace planificación tributaria para que la herencia en el fondo la dejes amarrada con el 50%? O sea, la gran cantidad de esa plata ya no va al señor que está pensando hoy día como... Estoy de acuerdo, pero aparte de esa discusión, que uno puede opinar si está bien o no, hay una discusión de nos dificulta entender cuántos son los ingresos permanentes que tiene el Estado. Porque creemos que tenemos esa plata, pero en realidad fue una plata por una vez que nos llega. Y que va a significar que nos llegue menos plata a y largo nos plazo. va a llegar a futuro. Y ese tipo de gimnasia no favorece. Las clasificadoras no necesariamente les gusta que tengamos eso, porque no es una señal de que tú vas a cuadrar tus cuentas en el largo plazo. Es que conseguiste dinero ahora.
a costa de dinero futuro. Para una economía que tiene acceso a crédito, eso no es importante. Yo tengo dos preguntas técnicas, por así decirlo, muy cortitas. La primera es, he escuchado hablar de crisis del empleo. ¿Se puede hablar de una crisis del empleo en los números que estamos actualmente en Chile? Entiendo, no son particularmente dramáticos, pero quizás tú me dices que sí, que quizás los efectos demográficos o realmente la crisis tiene que ver con la informalidad y esta reforma ayuda a traerlo a la formalidad a través de una cierta serie de beneficios tributarios para quienes contraten. Eso, vamos por el empleo y quería preguntarte después por el tema de principio de si es que cobrar impuestos, estoy pensando en las contribuciones, ya no a el ingreso, que es lo que tú estás recibiendo, al flujo de lo que recibes, sino a patrimonio, algo que ya compraste, de hecho con esos ingresos que ya pagaron impuestos, si es que desde el punto de vista de la justicia tributaria, por decirlo así, perdón por llevarte un tema más normativo, como esas dos discusiones, porque también son importantes en la reforma, el tema del empleo y el tema de las contribuciones. El empleo, o sea, estamos con desempleos más altos que cuando teníamos más crecimiento. O sea, teníamos desempleo cercano al 6,5% y lentamente esto ha ido subiendo casi como una línea. Obviamente cuando tú tienes la pandemia todo esto cambia, pero si tú obvias la pandemia, la sacas del gráfico, tú ves más o menos una tendencia desde 2013 más o menos donde empieza a subir el desempleo. Pero no, claro, pero es también te ayuda a la misma narrativa. Justamente, o sea, no es absurdo, pero no es irrelevante separar las hipótesis. Claro. Pero independiente de eso, también tenemos que los salarios mínimos no ahora han crecido, los últimos 10 años han crecido harto. Ahora hay, qué sé yo, 40 horas, hay reforma de pensiones. Algo de esto puede haber afectado. No, pero porque esto de echarle la culpa. Estoy diciendo que la forma como se presenta en el debate público. De acuerdo, pero fíjate que el salario mínimo desde 2013, si tú lo mides en UF promedio, está creciendo más o menos 3,5%, mientras los otros salarios crecen al 2 y tanto. Bueno, ya de una señal de que el sueldo mínimo hay que contenerlo. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo negocian, porque cuando uno genera más expectativas de inflación para adelante, como es la que se fueron generando con el traspaso de un Guaracazo, eso naturalmente entra en las negociaciones de... A mí me ha tocado mandar forecast de inflación para negociaciones que se hicieron años anteriores, y claro, cuando tú negocias esperando que va a haber mucha inflación, bueno, la gente pide un poquito más. Pero... Cuento corto. Hay un problema de empleo. Cuento corto. Tenemos un desafío de empleo, pero ojo que se mezclan muchos indicadores. Mi indicador favorito, o sea, al que es como, no es el número de empleos creados, porque está todo este tema demográfico, sino que hay que mirar el desempleo. Gente que quiere trabajar y que no puede. ¿Cierto? Porque hay de todo tipo de desempleo. Hay, por ejemplo, crecimiento de muchas mujeres con educación universitaria que no acceden a empleo. ¿Cierto? Que no es un sueldo de 500, 600 mil pesos. O sea, hay una variedad de distintos tipos de empleo. ¿Qué es lo que hace este subsidio que quería pensar el gobierno? Que no es para nada absurdo. Es decir, oye, mira, el tipo que la empresa que da trabajo a gente de menores sueldos... Es un socio del crédito, Estado, sí. un socio, tiene un crédito, pero también porque da una externalidad positiva que es que da pega en la sociedad. Y eso no necesariamente es malo. Ahora, el tema es cómo compensamos el paquete. Vendría a ser un poquito para todas las normas que vienen de derechos laborales, que son bastante útiles, valoradas por las familias y todo, de mejores salarios, 40 horas y demás. Esto vendría a ser como una especie de omeprazol. Un poquito para suavizar esto. Pero habría que ver a qué costo, porque si esto nos genera un hoyo fiscal para adelante, yo tendría cuidado. O lo acotaría. Y lo de las contribuciones, que de hecho el segundo proyecto republicano constitucional trató de meterlo, digamos, en el texto, ¿cierto? Lo de las contribuciones. Y esto es interesante porque con independencia de cuánto recaude o no sé cuánto, el impacto municipal siempre se discute, pero uno dice, bueno... Al lado de lo otro es chico, claro, pero uno siempre dice, pero es plata. Si se trata de recaudar, uno siempre puede pensar en recaudar, pero también está este otro argumento más normativo, digamos, más de justicia, claro, que es el argumento de principio. Porque claro, si es por recaudar, el rey también se puede levantar mañana y recaudar, ¿cierto?, confiscar todo y recaudar mucho, pero no sería justo. Entonces por eso me quiero detener en cómo tú
procesas, ¿cierto? Ese argumento más de principio. Si yo ya pagué mi impuesto por mi renta, digamos, ¿por qué me están haciendo pagar nuevamente por sobre este pedazo de tierra que yo tengo por el inmueble? Perfecto. Mira, dos ideas. Primero, en todo el mundo este es un impuesto que se cobra. Ya, existe. Porque es cobrable y los estados cobran cosas que son cobrables aunque no sean perfectamente justas. Ya. ¿Cierto? Eso es una realidad fiscal Ok. desde Bueno, el el IVA principio de los tam- tiempos. sí. Ya, pero una segunda dimensión es que en la justicia tú también tienes que considerar que los derechos de propiedad no viven en el vacío. Claro. Los derechos de propiedad viven, o sea, la mantención de algo requiere que el sistema que sostiene todo este tinglado funcione. Y eso hay una cuota que se pague por eso, que sea razonable, que no sea expropiatoria. En principio puede ser algo... O sea, si quieres hacer el framing de justicia, estás pagando como una cuota de mantención del club. Y en el caso bien concreto de ciertos impuestos territoriales, un pedazo de eso termina pagando retiro de basura. ¿Me entiendes? O sea, no, y servicios municipales. Literalmente es mantención. Que es literalmente mantener. O sea, no te estoy hablando así como de la Constitución y las leyes. Quería repasar el Entonces, argumento. de hecho, en muchos lugares que están, gran mayoría de Chile está exento de esto, tienes el problema de cómo cumples con servicios municipales básicos. Y después una cosa del punto de vista práctico de cómo lo haces. ¿Qué pasa si yo tengo la casa a mi nombre y se viene a vivir mi mamá porque, no sé, entonces se la vendo a mi mamá y me ahorro 1,5 millones de pesos al año? Porque sería en este caso mayor de 65 y quedaría en quedaría a cargo de la casa. Quedaría O sea, exento. a lo que voy es que si algo nosotros entendemos es que cuando uno el calculito de cuánto vas a terminar recaudando o dejando recaudar por esto no son tan fáciles de hacer porque la gente cambia su comportamiento Obvio. para arriba o para el lado. Entonces no es claro, el costo fiscal de todo esto es algo que hay que estar monitoreando con cuidado. Yo creo que algo que tenemos que aprender es tratar de ver cómo el mismo Congreso, el Senado y todo, el CFA, van monitoreando un poquito cada cierto tiempo regularmente medidas caras que no sabemos cuánto valen, desde monitorear la gratuidad hasta monitorear, digamos, reducciones tributarias. En la legislación de la reforma de pensiones se hizo un poquito donde se ordenó que cada tantos años hubiera un estudio de cuánto recaudaba, por ejemplo, cumplimiento tributario. Eso tenemos que hacerlo porque si no, después los ajustes son muy complicados de hacer. Rodrigo, si tuvieras que votar a favor o en contra de esta ley, ¿qué harías? Primero leerla. ¿Y con los titulares te parece que ayuda o no? No, yo creo que aquí tienen que apretarle un poquito los tornillos porque esto tiene demasiado déficit y tampoco es que el crecimiento vaya a florecer tanto como dicen las narrativas. Las estimaciones que tenemos es que podría ser pro crecimiento, pero hay que tener cuidado. Entonces, aquí gran parte del valor de la democracia y los acuerdos es que esto se pimponeaba, ahora hay menos incentivos para hacerlo, pero hay que tratar de fabricar una cierta discusión. ¿Y crees que de la cantidad de cosas que hay alguna que tú rescatarías como esto sí es muy bueno? O sea, en general hay que verlo por escrito, pero yo creo que la agenda de permisos es poco controvertida, es algo que se puede avanzar y algo muy necesario porque todo el mundo quiere invertir en minería en Chile, en energía en Chile, ¿cierto? Porque si quisieran invertir más barato van al Congo. Pero quieren distritos como los nuestros y nosotros podemos hacerlo bien, cobrar no tan barato y la gente después de un royalty no está tan preocupado de eso, pero necesitan los proyectos. A mí me tocó ir a conversar con el gobierno de Estados Unidos para contarles un poco qué tipo de proyectos, qué ventaja teníamos en Chile. Y yo les decía, nosotros tenemos proyectos casi listos para la pala, para partir en muchas áreas de minerales críticos. Eso no está en el mundo en jurisdicciones que sean like-minded, que sean amigables con el inversionista y que tengan un track record impecable de cumplir las reglas con inversionistas extranjeros sin necesidad de tener tanta invariabilidad o cosas así. Esa de invariabilidad, por ejemplo, hay que mirarla muy bien porque hay que ver a qué tasa se fija. No somos el Chile de 1980 que tenía que garantizar ciertas cosas. Tenemos que garantizar otras cosas. Por ejemplo, que los proyectos salen en tiempo y plazo, que es algo muy importante hoy día para los gerentes de finanzas, mucho más que un par de puntitos en el costo de capital o en la tasa de impuestos. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos. Ya, pues, nos quedó clarito, ¿no? No, yo me quedo clarísimo. Rodrigo, un millón de gracias por habernos acompañado. Quedé preocupado por mi finanza. Muchas gracias, un gusto. Este va para otro programa. Gracias, Cristóbal. Chao. Chao. Nos vemos el próximo lunes en Animales Políticos.
Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.